Hola niños, muy buenas tardes. Este sábado vamos a retomar nuestros temas de la preparación para la primera comunión. En sábados anteriores hablamos de los sacramentos, ¿verdad? Como el bautismo, la confirmación, la primera comunión y los otros más. Y en el bautismo nos quedó un tema pendiente que era el tema 19, pero ese tema es renovación de nuestro bautismo. Es decir que pues nosotros agradecemos a Dios porque recibimos este sacramento y recibimos el bautismo cuando repetimos las promesas que nuestros papás y padrinos dijeron aquella primera vez, ¿sí? Y después lo hacemos al recibir otros sacramentos como son la confirmación y la Eucaristía. Pero ahora vamos al tema 20, nuestro tema de hoy. Es cuyo título, el mandamiento más importante, amarás a Dios. O sea que ahora vamos a hablar de los mandamientos de la ley del Dios. Y el mandamiento primero o más importante, pues es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu conciencia, ¿sí? Aquí vemos una fotografía de una persona que está levantando los brazos al cielo, diciéndole a Dios: yo te amo, Señor, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todo mi ser, ¿sí? Porque es al que debemos de darle todo el amor que tenemos en nuestro corazón a Dios nuestro Señor. Es el primer mandamiento y más importante. Él debe de ser primero en nuestra vida y ya después todos los demás. Dios nos hace una advertencia de que no debemos de tener falsos dioses, como lo dice aquí esta ilustración. Los falsos dioses pues son que nosotros queremos más a otras cosas que a nuestro propio Dios y Señor. Por ejemplo, aquí en la antigüedad, en esta fotografía, los ciudadanos del pueblo de Dios hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo como si fuera un dios. Pues claro que no, estaban muy equivocados, ¿verdad? Porque pues Dios solo hay uno y es nuestro Señor, que nos ama con todo el corazón y que está en el cielo. Imagínense cómo comparar a Dios, que es toda omnipotencia, toda bondad, toda dulzura, todo amor, con un becerro. No, pues eso sí, estaban muy mal esas personas en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero hay otros falsos dioses, no nada más esos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, a veces todo nuestro amor se lo damos al dinero, como vemos en esa fotografía donde una persona tiene billetes en la mano. O sea, decimos, bueno, ¿yo para qué necesito a Dios si tengo dinero con todo para comprar? ¿Yo con eso soy feliz? No, claro que no, ese es un falso Dios, porque el dinero no nos da la felicidad, solamente Dios nos da la felicidad. Por ejemplo, los niños tienen falsos dioses, ¿verdad? Por ejemplo, los videojuegos, ¿sí? Se centran tanto en estar frente a la televisión con ese aparatito que mueve los diversos juegos, que se olvidan de que ese no es nuestro mayor amor. Nuestro mayor amor es Dios. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a esos juegos que no son convenientes, ¿sí? Por ejemplo, ver mucho tiempo también la televisión. Es un Dios que lo tenemos como Dios, porque yo tengo que ver esto, tengo que ver este programa y ya estamos ahí frente al televisor muchas horas. No. O por ejemplo, también estar en el celular, todo el día viendo el celular y manipulando el celular, mandando mensajes, viendo también, ahí se pueden hacer jueguitos también en el celular.
O sea, son cosas que no les debemos de dar tanta atención, porque nuestra atención principal debe de ser Dios nuestro Señor, hacer lo que Él nos manda, porque Él es el único Dios verdadero. No debemos de desviarnos. Por ejemplo, los adultos a veces tienen falsos dioses en el mundo que llenan su corazón. Por ejemplo, la moda, decir, ay, yo quiero tener estos vestidos, estos zapatos que se están usando, etcétera, ¿no? El poder ensombrece la vida de los hombres porque creen que teniendo poder lo van a lograr todo en la vida, ¿verdad? Y eso no es cierto. El placer, es decir, algo que me da mucho gusto, mucho placer, es como un Dios para mí. Por ejemplo, tener carros, tener unas casas elegantísimas, tener yates para andar en el mar, aviones para viajar, el tener y el egoísmo de yo tengo todo esto y no lo quiero compartir, yo en eso baso todo mi gusto, todo mi amor, pues no, ¿verdad? O sea, siempre tenemos que tener en cuenta que todo eso son cosas vanas, son cosas que no nos llenan el corazón, son falsos dioses, como decíamos hace un momento. Vamos a pasar al segundo mandamiento, que es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Muchas veces a nosotros se nos hace fácil decirle a una persona cuando no nos cree, te juro por Dios santo que es cierto lo que te estoy diciendo. Y hasta hacemos así la cruz y besamos la mano, como este niñito que está en esta ilustración, diciendo, te lo juro por Dios. No, nunca se debe de jurar por Dios, porque Dios es algo demasiado, es una persona demasiado grande como para tomarla para nuestras cosas tontas, ¿sí? Es decir, te lo juro, no, jamás debemos de decir eso, porque es pecado, ¿sí? O sea, nuestro Señor nos ama mucho, pero tampoco lo podemos tomar como testigo de las cosas malas o mentiras que decimos. Te lo juro por Dios que es cierto, eso está muy mal. Entonces, por eso este mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Está prohibido eso, ¿ok? Vamos al tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. ¿Qué significa santificar las fiestas? Pues que debemos de asistir a misa, debemos de asistir a lo que la iglesia nos convoca, porque es ir a aprender sobre la palabra de Dios, porque es saber más cosas acerca de Dios, ¿sí? Ahí la iglesia tiene sus fiestas aparte de la misa, como por ejemplo fiestas de los santos, que son a los que les tenemos devoción, ¿sí? Por ejemplo, la fiesta de nuestro Sagrado Corazón de Jesús, la fiesta de Fátima, el Día de la Virgen de Fátima, del Día de la Virgen del Sagrado Corazón, del Día de la Virgen del Rosario, así, diferentes fiestas que en las iglesias se llevan a cabo, ¿verdad? No son otra cosa más que ir a asistir a las misas, asistir a escuchar la palabra de Dios. Eso significa santificarás las fiestas. Entonces, estos tres primeros mandamientos, que son: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas, son los mandamientos que hablan de nuestro amor a Dios, ¿sí? Son esos tres primeros mandamientos, ¿ok? Bien. Pasamos a los 10 en total. Aquí tenemos un nuevo tema que viene en su libro que dice mandamientos a favor del prójimo. Los primeros son directamente sobre Dios, ¿sí? Y estos siguientes mandamientos son del prójimo, de nuestras personas a las que amamos cercanas, ¿verdad? Aquí dice, todos somos hermanos. En este mundo todos somos hermanos y Dios quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado.
Vamos a ver cuál es el que sigue, que es el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Obviamente que Dios nos ha dado un padre en la tierra y una madre, y tenemos que honrarlos, es decir, portarnos bien, ser obedientes, hacer lo que ellos nos pidan, ayudarlos en lo que necesiten. Entonces, honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento muy, muy importante, porque ese es un mandamiento de amor que va a hacer que crezcamos como buenas personas a las que Dios ama con mucho cariño, ¿sí? A los hijos buenos, a los niños buenos que se portan bien con sus papás. El siguiente mandamiento es no matarás. Obviamente Dios, que es el autor de la vida, no quiere que nadie le quite la vida a otra persona, ¿sí? Es decir, Él es el que da la vida y Él es el quien la quita. Cuando morimos, Dios es quien nos llama, porque si ya terminó tu vida en esta tierra, vámonos ahora ya al cielo o al infierno según te hayas portado, ¿verdad? Entonces, en este mundo no podemos hacer nosotros justicia por nuestra propia mano, de decir, yo lo voy a matar a tal o cual persona porque me hizo un daño. Eso debemos de dejárselo a Dios. Él sabe cómo llamará a cuentas a aquellas personas que se han portado mal, que han cometido pecados. Entonces, para nosotros está prohibido matar a otra persona. Por eso es un mandamiento que Dios nos pone dentro del decálogo de los 10. No matarás. El siguiente es no cometerás actos impuros. Aquí vemos a una pareja de esposos. Acto impuro quiere decir algo que no es correcto, ¿sí? Por ejemplo, el señor aquí en esta fotografía está hablando con su esposa, pero en su mente está pensando en otra mujer, ¿verdad? Y eso es incorrecto, porque él le debe fidelidad a su esposa. Él tiene que portarse bien con su esposa. Todos sus pensamientos deben de ser para su esposa, para ayudarla, para protegerla, para amarla como Dios nos pide que lo hagamos. Eso está prohibido, cometer actos impuros, pensar en otras personas que no son nuestra pareja, ¿verdad? No son la esposa o el esposo, porque puede ser también al revés, que la esposa piense también en otro hombre, y eso no es correcto, es un acto impuro, ¿sí? Como muchos otros que hay. El siguiente mandamiento es no robarás. Aquí tenemos a un niñito que está sacando de la cartera de su papá unos billetes. Es un ejemplo nada más, porque pues no robar, pueden ser robar muchas cosas. Por ejemplo, robar de una tienda algo que no nos pertenece, ¿verdad? Sin haberlo pagado. Ir a una casa y agarrar algo que no es nuestro, ¿sí? Entonces, ese es un mandamiento que Dios nos pide, que no tomemos cosas que nos son ajenas, que no son nuestras, ¿sí? Está prohibido hacer eso, no robarás. Si alguien necesita algún dinero, por ejemplo, como este niñito, pues debe de decirle a su papá o a su mamá, ¿me das dinero para comprar esto? Debe de pedirlo, nunca agarrarlo sin el permiso de ellos. O sea, no vas a robar, eso está prohibido. El siguiente mandamiento es no mentirás. Y tenemos aquí una fotografía de Pinocho. Yo creo que casi todos, si no es que todos, conocen el cuento de Pinocho. Un muñeco de madera que cada vez que mentía le crecía la nariz, ¿verdad? Y aquí se ve cómo está Pinocho con una nariz grandísima porque está diciendo mentiras.
y un grillito que está en la orilla de su nariz diciéndole no mientas, porque ese grillito era la conciencia de él que le remuerde, que le dice no, no debes de mentir. Es muy importante no mentir porque las mentiras son muy malas, ¿eh? Se descubren tarde o temprano y generan nuevos problemas. O sea, una persona que miente una vez va a seguir mintiendo y mintiendo y mintiendo y entonces va acumulando más pecados, ¿sí? Y eso es incorrecto. No debemos de mentir. El noveno mandamiento es no desearás la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójimo, cualquiera de los dos. Aquí tenemos una pareja que son tres personas que están sentadas en una banca. Entonces, así como a escondidas, el muchacho le está tomando la mano a la muchacha sin que la pareja se esté dando cuenta, es decir, está deseando estar con la muchacha, este hombre del lado izquierdo, cuando ella ya tiene a su novio, ¿sí? Entonces, eso es totalmente incorrecto, porque Dios nos da una persona para nuestra vida, para que nos acompañe, con la que primero pues tenemos, por ejemplo, un noviazgo y después de un tiempo se casan y entonces ya es la persona que te va a acompañar pues el resto de tu vida. Pero hay gente que no respeta eso, ¿verdad? Y se quiere meter en medio del amor de esa pareja y entonces quieren engañar al otro, ¿verdad? Por ejemplo aquí, pues sin que se dé cuenta el señor que está abrazando a la muchacha, están tomándose de la mano y eso no es correcto, por supuesto. Por último, el 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos. Es como decir yo tengo envidia de lo que tienen los demás. Dios nos da a cada quien lo que debemos de tener y ya llegarán momentos para tenerlo. Es decir, hay tiempos. Unos tienen las cosas materiales primero que otros y las consiguen con el esfuerzo, pero cada quien debe de querer lo que puede conseguir con su trabajo, es decir, no envidiar a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, en esta fotografía tenemos a un señor que se encuentra con otro y ve que trae una motocicleta bien bonita, bien grandota y así, y él solo trae una bicicleta. Y entonces se ve en la expresión del señor cómo le da envidia que el otro señor traiga una motocicleta grandota, pero no sabe cómo es que tuvo que trabajar durísimo para comprar esa motocicleta. O sea, nosotros para tener cosas materiales tenemos que esforzarnos, trabajar duro, ¿sí? No es de que nos caigan del cielo, ¿verdad? Por lo tanto, ya llegará el momento en que podamos tener algo así. Y con los niños que se ven en la fotografía, pues también pasa lo mismo, ¿sí? El niño del lado derecho le da envidia que la niña traiga un cono de nieve grandote y él solo trae una paletita, ¿verdad? Entonces él quisiera el cono de la niña, ¿sí? Lo está envidiando, pero no debe de ser así, ¿sí? Porque Dios no lo pide. No envidiemos a los demás. Cada quien tenemos lo que debemos de tener en nuestro momento. O sea, no vamos a codiciar los bienes de otras personas, ¿sí? Ya sean cosas materiales o cosas de otro tipo. Por ejemplo, ay, ese señor tiene un puesto muy alto en una empresa, yo lo envidio porque tiene ese puesto tan grande, pero no porque ese señor llegó a ese puesto porque le luchó mucho, le batalló en la vida. Entonces no nos va a caer del cielo, como les decía hace un momento, las cosas. Tenemos que trabajar en ello, tenemos que esforzarnos muchísimo y con el tiempo vamos a poder lograr a lo mejor esas cosas que otros tienen, pero hay que tener serenidad y paciencia para todo. Por eso no vamos a codiciar los bienes ajenos porque es un pecado.
Nosotros, entonces, vamos a puntualizar. Los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios son los que se refieren al amor de Dios. O sea, amarás a Dios con todo tu amor y con todo tu corazón, ¿sí? Es el primero. Y luego, el segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano, ya lo dijimos. Y el tercero, santificarás las fiestas. Esos 3 son los principales. Y ya después los otros 7 se refieren al prójimo, ¿sí? O sea, ¿quién es el prójimo? Los que están alrededor de nosotros, las otras personas con las que convivimos. Hay algunas actividades que podemos nosotros hacer para llevar a cabo los mandamientos a favor del prójimo, porque todos somos hermanos. Por ejemplo, ayudar a un anciano o a un enfermo, compartir los juguetes con sus amigos, con sus hermanos, no ser egoístas, como les decía, escuchar con atención a quien nos habla, cuidar con paciencia a los más pequeños como los hermanitos, ¿sí? No debemos de ser egoístas, ayudar en el aseo de la casa, lo que nos piden nuestros papás, perdonar a quien nos ofendió, ¿sí? Porque todo eso nos lo pide Jesús, debemos de ser buenos, ¿sí? Hay que tratar a los demás como nosotros queremos que nos traten a nosotros, ¿sí? O sea, hay que amar a los enemigos, hacer el bien y prestar sin esperar nada a cambio. Eso nos pide Jesús, ¿sí? Hay que ser compasivos como el Padre Celestial es compasivo. Porque, por ejemplo, dice Dios, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué premio merecen? Pues no, hasta los malos aman a los que los aman, ¿verdad? Pero si tú saludas solo a tus amigos, ¿qué mérito tienes? O sea, también debes de saludar a los que no son tus amigos. Esas son acciones buenas que Dios nos pide, ¿sí? Y por eso tenemos que demostrar a los demás el amor también que Dios nos muestra, nos da a nosotros. Nosotros también tenemos que ser amorosos con los demás. Bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a llegar en este día con los temas. Espero que les hayan gustado. Traten de llevar a cabo lo que aprenden en estas sesiones. Como siempre les digo todas las semanas, pórtense muy bien con sus papás. Hagan las tareas ahora que ya regresaron a la escuela, aunque sea en forma virtual, o sea que no están yendo presencialmente, pero pues es importante que se esfuercen, como les decía, y pues Dios los bendiga. Pídanles a sus papás que los lleven a misa, si es que se puede, y si no, pues nada más sean unos muchachitos muy obedientes. Nos vemos hasta la próxima. Les mando un gran abrazo y un saludo enorme. Cuídense mucho. Hasta el próximo sábado.